Imagina intentar cronometrar algo que se mueve tan rápido que podría dar la vuelta a la Tierra casi 7 veces y media en un solo segundo. Durante siglos, la idea misma de medir la velocidad de la luz parecía un sueño imposible, un fenómeno tan instantáneo que desafiaba la percepción humana. Sin embargo, a través de una mezcla de audaces observaciones astronómicas y experimentación terrestre ingeniosa, los científicos fueron desvelando lentamente esta constante fundamental del universo. Este artículo se adentra en el trabajo pionero de Ole Rømer e Hippolyte Fizeau, dos mentes brillantes cuyos enfoques distintos no solo proporcionaron las primeras mediciones creíbles de la velocidad de la luz, sino que también cambiaron para siempre nuestra comprensión del tiempo, la distancia y el cosmos mismo. Antes de Ole Rømer, la creencia predominante era que la luz viajaba instantáneamente. Rømer, un astrónomo danés, desafió esta noción a través de meticulosas observaciones de las lunas de Júpiter, específicamente Io. Mientras trabajaba en el Observatorio Real de París, se le encargó mejorar las tablas para predecir los eclipses de los satélites de Júpiter, momentos en que las lunas pasan a la sombra de Júpiter. Estos eclipses servían como una especie de reloj cósmico, crucial para la navegación y la determinación de la longitud. El gran avance de Rømer provino de notar una curiosa anomalía en estos tiempos. Observó que el tiempo entre eclipses sucesivos de Io no era constante. Cuando la Tierra se alejaba de Júpiter en su órbita, los eclipses observados ocurrían progresivamente más tarde de lo previsto. Por el contrario, cuando la Tierra se movía hacia Júpiter, los eclipses ocurrían antes de lo esperado. La discrepancia máxima que observó fue de aproximadamente 22 minutos. Los cálculos modernos la sitúan más cerca de 16.7 minutos. Cuando la Tierra se movía de una posición donde estaba más cerca de Júpiter a una posición donde estaba más lejos. Rømer planteó correctamente la hipótesis de que este retraso variable se debía a la velocidad finita de la luz. A medida que la distancia de la Tierra a Júpiter cambiaba, también lo hacía la distancia que la luz tenía que recorrer desde Io hasta la Tierra. El retraso era simplemente el tiempo adicional que la luz necesitaba para cubrir la distancia extra. Para estimar la velocidad de la luz, Rømer necesitaba dos piezas clave de información: el retraso total de tiempo, observado durante un cambio significativo en la distancia Tierra-Júpiter. La distancia correspondiente a ese retraso. Rømer utilizó el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol como esta distancia. Utilizando su retraso observado de 22 minutos y un diámetro estimado para la órbita de la Tierra, Rømer calculó una velocidad de la luz de aproximadamente 220.000 kilómetros por segundo. Si bien este valor era aproximadamente un 25% inferior al valor actualmente aceptado, debido a imprecisiones en las distancias astronómicas conocidas en su tiempo, su método fue revolucionario. Proporcionó la primera evidencia empírica de que la luz tiene una velocidad finita, sacudiendo los cimientos de la idea de que la luz viajaba instantáneamente y allanando el camino para futuros experimentos terrestres. El trabajo de Rømer fue un triunfo de la observación astronómica y la deducción lógica, demostrando que incluso los fenómenos aparentemente más instantáneos tienen un componente temporal medible. Mientras que el método de Rømer se basaba en vastas distancias cósmicas y observaciones astronómicas, el siglo XIX vio un deseo de mediciones de la velocidad de la luz basadas en laboratorio y terrestres. Armand Hippolyte Louis Fizeau, un físico francés, fue el primero en lograr esto con éxito en 1849, utilizando una ingeniosa configuración mecánica. El experimento de Fizeau se basó en el principio de una rueda dentada que giraba rápidamente, actuando como un mecanismo de cronometraje. Así es como funcionaba su aparato. Se enfocaba un haz de luz brillante. Este haz de luz se dirigía hacia una rueda que giraba rápidamente con dientes y espacios precisamente cortados a lo largo de su circunferencia.
La luz pasaba a través de uno de los espacios en la rueda giratoria. La luz luego viajaba a una distancia significativa, Fizeau usó aproximadamente 8.6 kilómetros, hasta un espejo plano estacionario. El espejo reflejaba la luz de vuelta por la misma trayectoria. La luz reflejada regresaba a la rueda dentada giratoria. La visión crítica fue la siguiente. Si la rueda giraba a una cierta velocidad, la luz que pasaba por un espacio en su viaje de ida podría ser bloqueada por un diente adyacente en su viaje de regreso. Ajustando cuidadosamente la velocidad de rotación de la rueda, Fizeau podía hacer que la luz desapareciera o reapareciera en el ojo del observador. Si la rueda giraba lentamente, la luz que pasaba por un espacio al salir regresaría al mismo espacio al volver y sería vista. A medida que aumentaba la velocidad, la luz que regresaba sería parcialmente obstruida por un diente. A una velocidad específica y más alta, la luz que regresaba sería completamente bloqueada por el siguiente diente, haciendo que la luz desapareciera. Al medir los siguientes parámetros, Fizeau pudo calcular la velocidad de la luz, la distancia desde la rueda dentada hasta el espejo distante, y de regreso, es decir, la distancia de ida y vuelta, el número de dientes en la rueda, la velocidad de rotación de la rueda a la que la luz fue bloqueada por primera vez. Conociendo el número de dientes y la velocidad de rotación, Fizeau pudo calcular el tiempo preciso que tardaba la rueda en girar el ancho de un diente, o, más precisamente, el tiempo que tardaba el siguiente diente en moverse a la posición del espacio anterior. Este intervalo de tiempo era exactamente el tiempo que tardaba la luz en viajar desde la rueda hasta el espejo y de regreso. El experimento de Fizeau arrojó un valor de aproximadamente 315.000 kilómetros por segundo para la velocidad de la luz. Aunque todavía no era perfectamente preciso, estaba notablemente cerca del valor verdadero. Y lo que es más importante, demostró que la velocidad de la luz podía medirse con precisión en un entorno de laboratorio sin depender de observaciones astronómicas. Su método sentó las bases para mediciones terrestres posteriores, particularmente las de Léon Foucault y Albert Michelson, quienes refinaron el uso de espejos giratorios para lograr una precisión aún mayor. Las contribuciones de Ole Romer e Hippolyte Fizeau fueron monumentales. Las observaciones astronómicas de Romer proporcionaron la evidencia inicial crucial de que la luz viaja a una velocidad finita, alterando fundamentalmente nuestra comprensión de cómo se propaga la luz a través del espacio. Fizeau, por otro lado, trajo la medición de la velocidad de la luz a la Tierra, demostrando que podía determinarse con precisión mediante ingeniosas configuraciones mecánicas en un laboratorio. Sus métodos, aunque diferentes, ilustraron colectivamente el notable viaje de la investigación científica, desde amplias observaciones cósmicas hasta detallados experimentos terrestres, lo que finalmente llevó a la definición precisa de la velocidad de la luz que usamos hoy. Estos pioneros allanaron el camino para futuros avances científicos, incluida la teoría de la relatividad de Einstein, que reconoció la velocidad de la luz como una constante universal, una piedra angular de la física moderna. Si encontraste esclarecedora esta exploración de la fascinante historia de la medición de la velocidad de la luz, por favor, considera darle me gusta a este artículo. Y para más inmersiones profundas en las maravillas de la ciencia y sus pioneros históricos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.